Continuamos con el curso en el tema número 6, el curso de Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior, que escribió el padre José de Arbe, que lo estamos comentando precisamente nosotros para pues tratar de actualizar un poco este extraordinario volumen de información de evangelización. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la confesión de la fe, la señal de la Santa Cruz. En la pregunta 36 el padre nos dice: ¿es suficiente conservar la verdadera fe solo dentro del corazón? Y responde el padre: no es suficiente conservar la fe solo dentro del corazón. Tenemos que confesarla también exteriormente, sin negarla nunca, ni aun por apariencia. Y nos aclara, dice: no estamos obligados a confesar la fe siempre y en todas partes de una manera positiva y explícita. Hay casos en que es permitido callar. En general estamos obligados todos los cristianos a confesar franca y explícitamente nuestra fe, siempre que nuestro silencio, disimulo o manera de proceder envuelva la negación implícita de la fe, el desprecio de la religión, una injuria a Dios o el escándalo del prójimo. Podemos analizar esto en el tiempo actual cuando a nosotros tal vez nos preguntan acerca de temas actuales que sabemos no son acordes a lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en el caso del aborto, que nosotros nos pidan nuestra opinión y nos quedemos callados, simplemente alegando que bueno, eso es el derecho de la mujer, o simplemente haciendo un lado, o sea, diciendo pues eso no nos corresponde. O del matrimonio igualitario, eso no nos corresponde. O de la adopción de esos matrimonios. Sin duda alguna que es importante considerar lo que nos diga el magisterio de la Iglesia. Y tampoco tenemos que estar hablando de esto en todos lados, pero si en alguna ocasión nos pide una opinión, pues tenemos que ser claros con el asunto, dependiendo lógicamente de la situación, como aquí dice. A veces hemos estado tal vez en alguna determinada plática dentro del trabajo, que alguna persona, por ejemplo, se pone a hablar mal acerca de los sacerdotes, acerca de la Iglesia. Y pues nosotros como cristianos debemos hacer el comentario, siento yo, para aclarar estos puntos y ser instrumento para mejorar. Sin embargo, si lógicamente después de estos comentarios vemos que la persona no quiere aceptar porque sea de otra denominación o tiene otros pensamientos contrarios a la fe, pues creo que hemos cumplido ya y no tenemos por qué hostigar a la otra persona a que tome nuestros criterios, a que tome nuestras ideas. Pero sí tenemos que ser firmes en la fe. Jesucristo y la Santa Iglesia Católica nos expone en todos estos temas, pues cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir. Y si en algún determinado momento pues hay algo que nosotros desconocemos, pues debemos de tratar de investigarlo. Sin duda alguna aquí debe de prevalecer, independientemente de que sea aborto o lo que dije de matrimonios igualitarios, etcétera, pues tiene que prevalecer el amor al prójimo, ¿verdad? Es decir, nosotros no nos corresponde juzgar, pero pues la Iglesia es muy clara sobre lo que se debe o lo que no se debe de hacer. Dios siempre ama a todos, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es algo muy importante. Que quede claro, Dios ama al pecador. Así nosotros también tenemos que amar al prójimo. No importa qué cometa, qué realice, aunque cueste trabajo, tenemos que amarlo siempre. Pero no tenemos que amar o no tenemos que decir que algo que es malo en realidad no importa o es algo bueno. Por eso aquí nos menciona el Padre que pues debemos nosotros de buscar eso, de buscar nosotros ayudar a los demás, pero que nuestra fe no solamente se reserve en nuestro corazón. Es decir, yo creo en Dios y lo que ocurra afuera pues no es problema mío. No, si me están pidiendo opinión pues tendría que opinar. También nos dice en el libro, dice: a todo aquel que me reconociere delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas a quien me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en el Evangelio de San Mateo. Entonces vean qué ocurre cuando nosotros nos pensamos en no decir nada, ¿verdad? Pues si el mundo está así, pues eso no es mi problema, es problema del mundo, es problema de cada uno y no quiero yo dar ninguna opinión. Por ahí una vez, cuando un comentario, ¿verdad?, en internet, que en otra página decían:
no, pues yo no veo bien que defienda a la familia con marchas y todo eso. Yo estoy en acuerdo a que la familia se conserve como está, pero no le veo el caso. Entonces la pregunta era, bueno, si tú estás de acuerdo con que la familia se conserve como ha estado hasta ahora, no hayan cambios, y entonces sentado, pues así no hacemos nada. Más sin embargo, vuelvo a repetir, siempre tiene que existir el amor al prójimo, siempre tiene que existir esa situación de que nosotros no podemos juzgar a los demás, pero pues el pecado es el pecado y la falta es la falta, y en la Sagrada Escritura nos habla mucho acerca de eso. Sin duda alguna, por ejemplo, situándonos en lo que es el aborto es algo abominable completamente, es despreciar a un ser querido. Y siempre puede haber argumentos, ¿verdad? Argumentos que pudieran parecer válidos. Por ejemplo, pues que la mujer no tiene los recursos, pero sabemos perfectamente que hay procedimientos. Y, sin duda alguna, que aunque se desconoce por muchos, lo que es la prevención o lo que son los métodos naturales sí funcionan. En algún momento hablaremos sobre ese tema. También en el canal Supercatólico pueden ver un video que habla acerca sobre la planificación natural y también sobre lo que son los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Que se llama Mitos y Realidades de los métodos anticonceptivos, que creo que es muy interesante de ver. Siguiendo con el tema, entonces, nos dice en la pregunta número 37, dice, ¿cuál es la señal con que principalmente confesamos la fe de los cristianos? Dice, los cristianos confesamos la fe principalmente con la señal de la Santa Cruz. Dice, la señal de la Santa Cruz es antiquísima. Los primeros cristianos la hacían de continuo. La señal de la Santa Cruz es un signo visible de que nosotros recordamos y decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se acostumbra a realizar eso ante el inicio del día, al término del día, al entrar a la iglesia, al pasar por alguna iglesia. Para algunos ha pasado aparentemente de moda, pero es una forma de recordar a la Santísima Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Por eso tanta importancia de que este signo externo nosotros lo podamos realizar. Una vez un padre amigo de nosotros se molestó porque le invitaron a comer a un restaurante, unas personas, y cuando él iba a empezar a comer, se persinó y bendijo los alimentos, y la persona que los había invitado le dijo, padre, pues estamos en un lugar público, y él se molestó. ¿Sí? Porque son signos que nosotros podemos y debemos de desarrollar, bendecir los sagrados alimentos, dar gracias a Dios ante las cosas que nos pasan. Son signos. Ahora, ¿cuál es la intención? Eso es algo muy importante. Si yo me voy persinando en todos lados para que la gente vea que yo soy una persona cristiana, que yo soy bueno, entre comillas, entonces, como dice la misma palabra, ya he recibido mi recompensa. Pero si lo hago con la sana intención de nombrar a la Santísima Trinidad, en el caso de este ejemplo que les puse de este sacerdote, de bendecir los alimentos, no me debe de importar que los demás lo vean o no lo vean. Yo lo tengo que hacer como un signo claro de que soy cristiano. La número 38 nos dice, ¿por qué decimos que con la señal de la Santa Cruz confesamos la fe los cristianos? Y el Padre nos responde, con la señal de la Santa Cruz profesamos nuestra fe en los dos misterios fundamentales de la religión católica, el misterio de la Augustísima Trinidad y el misterio de nuestra redención de la cruz. Ven qué interesante, a lo mejor no lo hemos analizado. Tiene las dos partes, la que acabo de mencionar hace un ratito, que nos hace recordar a la Santísima Trinidad, pero también la causa por la cual Jesús murió en la cruz, pero murió por nosotros, y nos hace recordar esa muerte en cruz, ese sufrimiento que tuvo Jesucristo por haber muerto, pero por nuestros pecados, por nuestras faltas. No seamos como una vez leí que en España un muchacho decía, pero si yo no le pedí que muriera por mí, ¿por qué murió por mí? O sea, no me echen a mí la culpa de que haya muerto por mí. Eso es ser tristemente una persona no agradecida, porque fue todo un proceso de salvación, que Jesús vino a gastar hasta la última gota de sangre por nuestra redención. ¿Cómo? Precisamente a través de la muerte cumplir el plan de salvación que tenía Dios Padre, que es muy amplio y que tendríamos que explicarlo solamente en algo importante. Es un plan que Dios Padre había ideado, no porque quisiera que su Hijo sufriera, sino porque quería demostrar que es tanto el amor que tiene por nosotros, que es capaz
Dios Padre, Yahvé, de dar a su Hijo único en ofrenda hacia nosotros, para que pudiera existir los sacramentos, para que pudiera existir esa agua viva que sale del costado, como nos enseña el magisterio, esa agua viva que sale del costado y que viene a purificar a la iglesia. En el número 39 nos dice, ¿sirve la señal de la cruz únicamente para confesar nuestra fe? Y el Padre nos contesta, no, la señal de la Santa Cruz tiene también una gran virtud contra el enemigo malo y para traernos las bendiciones del cielo. Es decir, es un signo visible para que el Señor nos bendiga y nos proteja del mal. En el número 40, que ya es lo último que vamos a analizar en esta parte, en este número 6 del tema, dice, ¿cuándo es conveniente que el cristiano use de la señal de la Santa Cruz? Y aquí nos cita algunos ejemplos. Dice, es conveniente que el cristiano use de la señal de la Santa Cruz, primero, siempre que se vea en alguna necesidad, tentación o peligro. Segundo, al comenzar cualquier obra buena para ofrecerla a nuestro Señor y pedirle para ella su gracia. Y nos complementa el libro El sacerdote, el padre, dice, el cristiano usa de la Santa Cruz signándose y santiguándose. Y la aplicación práctica es, no te avergüences nunca de tu santa fe católica, ni de la señal de la Santa Cruz. Soldado cobarde e indigno sería el que se avergonzara de su bandera. Los cristianos somos también soldados. Nuestra bandera es la cruz de Cristo. Guiémosla de ella y hagámosle siempre honor, defendiéndola intrépidamente contra los poderes de las tinieblas. Y hay una frase importantísima de Gálatas 6:14 que dice, a mí, líbreme Dios de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestra gloria no está en nosotros mismos. Nuestra gloria no está en lo que nosotros podemos pensar, en lo que nosotros podemos hacer. Nuestra gloria está en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro Redentor. De tal manera que este signo de la señal de la Santa Cruz es un signo que nos debe de llevar a analizar cuál es nuestro compromiso ante Dios. En el momento en que hicimos nuestro sacramento de bautismo inicialmente y después el sacramento de la confirmación, estamos nosotros volviéndonos soldados de Cristo. Soldados en una lucha que no se refiere a una lucha como pudiera manejarse en algunas otras religiones, una lucha para vencer al enemigo de forma humana. No, es una lucha contra el mal, es una lucha contra nosotros mismos por lograr vencer lo que es el pecado, lo que son las tentaciones. Y en ese proceso de lucha necesitamos nosotros armarnos de lo que es una armadura de Dios. Y entre otras muchas cosas, como nos ha dicho en este tema el Padre en el curso superior, el Padre José de Arbe, pues es la señal de la Santa Cruz, uno de los tantos instrumentos que nosotros podemos utilizar para esta lucha. El poder santiguarse, recordar a la Santísima Trinidad e invocarla, y también con eso buscar protección y bendición. También, como algo interesante que podemos analizar posteriormente, es que otros medios de protección son por ejemplo, el agua bendita, los sacramentales, o también lo que es la oración del Santo Rosario, que por ejemplo el Padre Pío nos decía de una manera muy clara que era su arma. Una vez le dice a su sobrino, allá en el cajón tengo un arma, pásamela. Y él buscando pues una pistola, un cuchillo, algo así, le dice, padre, yo no veo aquí nada. Y le dice, no, esa es. Y encontró un rosario y le dice, esta es mi arma, la oración. Esa tiene que ser nuestra arma de lucha para poder salir adelante. Nuestra arma, que es la oración, poder platicar con Jesús, poder hacer nuestra oración de manera profunda para poder tener una intimidad real con Jesucristo. Y como decía San Juan Pablo II, conocer a Cristo de manera real, de manera personal. Eso es algo interesante y es algo muy hermoso. Poder intimidar con Cristo en la oración, en la comunión, en los sacramentos. Sin duda alguna que esto pues es algo que nos tiene que alertar a vivir nuestra fe con mayor confianza, con mayor esperanza. Y siempre, como he dicho, siendo prudente,
siempre tratando de amar al prójimo y pedir por el prójimo, porque nosotros también somos pecadores de una u otras cosas. Pero ahí está precisamente nuestra gran alegría, que a través de esta cruz, a través de este sufrimiento, el Señor nos ha dejado el sacramento de la confesión para acercarme a ese sacramento, para recibir las gracias que logramos con ese sacramento y en base a eso poder seguir adelante. Esperemos que haya sido de su agrado este tema, el tema número 6, donde estamos analizando el compendio del Catecismo de la Doctrina Cristiana del sacerdote José de Arbe, curso superior. Seguimos y no se pierdan el siguiente tema por este canal. Les recordamos visitar nuestro canal de youtube.com/supercatólico, donde ustedes pueden localizar muchos más temas de evangelización, todo para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.